Sí, claro. Bueno, para hablar justamente de este tema estamos con Liz Meléndez, ella es representante del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. ¿Cómo le va, Liz? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, un feliz día, ¿no? Internacional de la Mujer, me imagino que ustedes lo están celebrando bastante. Bueno, nosotras en realidad conmemoramos el Día Internacional de la Mujer como un día para hacer un balance sobre el real ejercicio de los derechos humanos. Eso es muy interesante, es lo que yo decía, ¿no? Estos días deben de servir más bien para hacer un balance, ¿no? ¿Qué tanto se está avanzando? Así es. ¿Qué es lo que se está logrando? Bueno, y en ese contexto, ¿cómo lo ve? ¿Cómo están avanzando las cosas? Pues mire, en realidad nosotras consideramos que todavía hay un largo camino por avanzar. No podemos decir que en todos estos años no se haya avanzado en alcanzar una serie de derechos para las mujeres. Tenemos una serie de normas que garantizan los derechos de las mujeres en el plano formal. Sin embargo, la dificultad sigue estando en el plano real, en el plano de la práctica cotidiana, en donde vemos diariamente cómo los derechos de las mujeres siguen siendo vulnerados, como una de las expresiones es la violencia contra las mujeres, y cómo en realidad no sentimos que haya una igualdad. Hoy justamente conversaba con otro periodista o un colega de ustedes, y él me mencionaba que él sentía que ya había igualdad. Y yo le pedí que por favor hiciera una reflexión sobre cómo se siente una mujer en las calles, en la noche, cuando quiere salir en la noche, y un hombre en una misma situación, o cuál es la diferencia de cómo las mujeres y los hombres percibimos de diferente forma los riesgos que tiene la ciudad para nosotros y para nosotras. Pero, perdóneme, en cuanto a derechos o concretos, que obviamente son derechos fundamentales, todavía las mujeres en nuestro país específicamente, hay algunos que probablemente se estén vulnerando o falten por, de alguna manera, a reivindicarse. ¿Cuáles son? Porque indudablemente es totalmente diferente a otros países donde, lamentablemente, la situación todavía es crítica, ¿no? Como mencionábamos, por ejemplo, en los países incluso arábicos, en algunos, especialmente cuando algunas están vinculadas a la religión musulmana, donde hay una serie de situaciones sumamente restrictivas, ¿no? Bueno, efectivamente cada país tiene su propia realidad, no por eso menos grave. En el Perú existe, pues la violencia contra las mujeres es muy alta. Tenemos que hay, según el Ministerio de la Mujer, al diciembre del 2011, hubieron 93 casos de feminicidios, de muertes de mujeres por razones de género, y 66 casos de intentos de feminicidios. Un promedio de 8 mujeres murieron al mes el año pasado, víctimas de la violencia de género. Otra de las expresiones de la violencia contra las mujeres es la violencia familiar, la violencia sexual, la trata de personas, ¿no? Además de las dificultades que encuentran muchas mujeres en la política para poder desenvolverse con total tranquilidad, está también las situaciones de acoso sexual en los trabajos, el hostigamiento sexual, que es una práctica que lamentablemente está muy invisibilizada, pero que es muy reiterativa y que la sufren muchísimas mujeres. También en el plano de la educación, muchas mujeres se siguen viendo postergadas, ya no del acceso necesariamente, sino de la permanencia en la educación. Y, por supuesto, la pobreza sigue afectando de manera diferenciada a las mujeres. Ahora, el valor o el hecho de que las mujeres se dediquen a las actividades, por ejemplo, de casa, ¿cómo está siendo de alguna manera valorado? Yo particularmente tengo el idea de que es un trabajo importantísimo, y la formación de los hijos. Pero eso es machismo, ¿no? No, que va machismo. ¿Usted cree, señorita Liz, que es un machismo puro pensar de que no puede haber un nivel de compartir en la casa de responsabilidad de los hijos? Perdón, yo estoy de acuerdo contigo, Max. Lo que digo es, por ejemplo, Liz, me imagino que en una casa donde hay pobreza, si hay un hijo hombre y una hija mujer, probablemente si hay dinero para que estudie el hombre, me imagino, y dejan a la mujer en casa. ¿Eso todavía existe? No, yo no. Pero eso es machismo, eso no me parece que sea. Podría ser en alguna zona. En realidad sí existen esas prácticas. Por eso le digo, ¿pero eso es machismo o eso es discriminación de género? Eso es discriminación de género y
el origen de la discriminación de género, tema educativo, ¿no? Cultural. Donde existe el machismo. Claro, hay una relación ahí, ¿no? Hay una relación. Cuando nosotros demandamos igualdad entre los géneros es precisamente romper con las brechas de discriminación que existen entre hombres y mujeres. Y respecto al trabajo doméstico, pues efectivamente es un trabajo subvalorado. Por lo mismo, es muy difícil que haya una responsabilidad compartida en las labores del hogar. Ahora las mujeres trabajan en el espacio público también, pero sin embargo siguen haciéndose también cargo en gran parte del cuidado del hogar, del cuidado de los otros. Eso genera una sobrecarga laboral en ellas, ¿no? Y un estrés que de compartirse las labores del hogar podría enfrentarse, ¿no? Y bueno, hay gente que piensa que hay labores que son mejor desarrolladas por mujeres, ¿no? O eso también, Bueno, en realidad no tienen por qué haber... No tiene por qué haber una diferenciación. ¿No? Hay labores que los seres humanos podemos desarrollar en general. Es cuestión de acostumbrarse nomás. Habilidades que podemos ir desarrollando las personas. Lo que pasa también es que en el plano hay muchas habilidades que de repente los hombres no han desarrollado, claro, porque no han crecido con ese impulso de desarrollo de esas actividades. Bueno, también el nivel de complementariedad que puede haber entre sexos y entre roles es importantísimo, porque también hacer una redistribución así casi proporcional, hasta qué punto será cierto. No se sabe, bueno. Y el otro día leí un documento de una señora, de una presentadora de televisión, que decía bien que ella estaba en contra de estas reivindicaciones femeninas, porque ella al final decía, hoy no sabemos cuál es nuestro rol. Nuestro rol, al final, por ejemplo, el rol de la formación tradicional de los hijos está siendo descuidada, porque muchas mamás obviamente tienen ya la necesidad de trabajar, ¿no? ¿Y quién se queda con los hijos en casa? No hay que imponer un rol, entiendo, sí, ¿no, pues, Liz? No hay que Lo que pasa es que efectivamente no hay por qué imponer un rol único a una sola persona. Yo entiendo que el cuidado de los hijos tiene que ser, o hijas, tiene que ser responsabilidad de ambas personas. Y cuando a veces se dice, no, el machismo lo enseña también las mujeres porque son ellas las que crían a los hijos, en realidad es una forma de justificar ese machismo. Porque cuando uno dice son las mujeres las que crían a los hijos, estamos nuevamente quitándole la responsabilidad. No, le hablo de las actividades compartidas, estimada Liz. Las actividades compartidas tienen complementariedad también, o sea, en el fondo esto así funcionan las sociedades. Complementariedad lo veo por el lado de una responsabilidad compartida. De repente en una pareja pueden haber algunas labores que realizan bien uno, otras labores que lo realiza bien otra persona, pero esta responsabilidad tiene que ser compartida. Ahora, la responsabilidad de los logros de los hijos tiene que ser compartida, así como la responsabilidad de los errores. Ahora, indudablemente los aspectos educativos, culturales, tienen que tener definitivamente mucho de importancia en este tipo de posiciones, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotras apostamos porque la educación pueda llegar a ser una educación no sexista, ¿no? Que promueva justamente esta responsabilidad compartida de los roles, que promueva mujeres empoderadas en sus derechos, con autonomía sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, ¿no? Y en donde los varones respetan y reconocen que esta es una situación que debe darse. El reconocimiento del otro es una labor pendiente en nuestro país. Pues, Liz, muchas gracias. Muy amable. Y espero que podamos reflexionar estos asuntos no solamente una vez al año, ¿no? Claro, todos los días. Gracias, hacemos una nueva pausa, regresamos.